amores, bienvenidos una vez más a mi canal, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy voy a realizar este tutorial de maquillaje para cejas que es ideal para un maquillaje de todos los días, ya que es muy rápido y muy fácil de realizar. Para las personas que visitan por primera vez mi canal, los invito a que se suscriban y a que activen de una vez las notificaciones que tienen forma de campanita y de esta manera sabrás cada vez que yo suba un nuevo video a mi canal. No te quita nada de tiempo y es totalmente gratis. Así que vamos a comenzar. Voy a estar utilizando esta sombrita para cejas de la marca Clean Color en el color marrón. También estaré utilizando esta brocha que es de corte angular o biselada para cejas. Es de una marca genérica, ustedes no se preocupen, pueden utilizar la brochita que ustedes tengan siempre y cuando tenga este corte. Y fíjense muy bien que debe de ser de corte muy fino. Fíjense muy bien porque necesitamos este tipo de brocha para hacer los trazos finos. También estaré utilizando esta brochita que también es de corte biselado o angular, pero es mucho más gruesa. Fíjense, es más gruesa que la anterior. Esta la estaré utilizando para rellenar la ceja, no para hacer los trazos externos, sino para rellenar por dentro de la ceja, la partecita donde tiene la separación entre pelo y pelo. Voy a comenzar utilizando el pincel más grueso y también comenzaré trazando desde la parte externa de la ceja o desde la colita. Yo sé que hay personas que comienzan tratando desde el interior de la ceja o desde el inicio, pero esto ya es como una decisión personal de cada persona. También fíjense que yo voy a estar trazando con el pincel más grueso toda la parte del relleno de la ceja donde yo vea la separación entre vellito y vellito, donde vea los espacios en blanco. Esto lo estaré haciendo para dar un efecto de que la ceja es muy poblada. Cuando comienzo a hacer el inicio de la ceja, yo voy a estar utilizando el pincel que es más fino y de esta manera me va a permitir que yo trace los bordes de la ceja muchísimo más exactos, es decir, que queden a la perfección y no queden gruesos, que se vean un borde delicado. Otro tip personal que yo te puedo compartir es que yo siempre, como se observa en el video, yo siempre realizo mis cejas antes de aplicar la base. De esta manera no es necesario, o si ustedes consideran necesario, primero antes de aplicar la base le pueden pasar corrector o simplemente aplican la base y de esta manera ya estarían corrigiendo cualquier defecto de trazo que hayan cometido a la hora de realizar sus cejas. Utilizando este pincel también me va a permitir trazar al inicio de la ceja lo que se denomina el efecto de pelo a pelo, colocando el pincel las cerdas en posición vertical, como se puede observar. Luego de hacer el efecto de pelo a pelo, lo que voy a hacer es que voy a seguir trazando, rellenando con el pincel muchísimo más fino el resto de la ceja, donde yo vea que todavía hay espacios en blanco. Eso sí, lo que estoy haciendo es que estoy trazando según el nacimiento de cada vellito, como se puede observar. Debemos hacerlo según el nacimiento natural de nuestros vellos en las cejas. Y de esta manera la ceja siempre se va a ver mucho más natural. Algo que a mí me gusta ir haciendo cuando yo las voy maquillando es ir utilizando mucho el spoolie para ir peinándolas y también para ayudarme a difuminar. Fíjense muy bien que yo difumino siempre bastante
importante la parte del inicio de la ceja o la parte interna. Esto me va a dar un efecto como de degradé, ya que yo no sé si ustedes se han fijado que hay algunas mujeres que la pintan muy gruesa toda la ceja desde el inicio hasta el final, y esto lo que va a hacer es que va a dar un efecto como de si estuvieses enfadada, como si estuvieses frunciendo el ceño, y es un efecto desagradable. Yo considero que es uno de los errores del maquillaje. Por eso es importante ir utilizando el spoolie o el cepillito para las cejas, no solamente para ir peinando cada vellito, sino también para ir difuminando e ir creando el efecto final. Vamos a repetir el mismo procedimiento en la otra ceja. Este tipo de ceja es ideal, como pudieron leer en el video, para diario. La puedes utilizar para ir a clase, para ir a trabajar o para ir de compras. Este tipo de ceja, como pueden observar, es muy fácil y muy rápido de realizar. Solamente se necesita una sombra y 2 pinceles. Si me preguntaras qué pincel es más importante que debes tener en tu kit, yo te diría que inviertas en un pincel fino. El pincel fino siempre te va a dar mejores trazos que el pincel grueso, y si está a tu alcance puedes adquirir los 2 pinceles, uno más grueso y el más fino. Pero la ceja ideal para sesiones fotográficas o para eventos importantes es las cejas con la técnica del jabón, que también te la voy a estar dejando en la etiqueta en la parte de arriba, ya que esta ceja te brinda resultados como si estuvieses utilizando pomada para cejas. Quedan absolutamente perfectas. Nosotros para este efecto de pelo a pelo no podemos utilizar un pincel grueso. Por eso es que yo siempre utilizo para rellenar la ceja un pincel más grueso, y para los bordes y el efecto de pelo a pelo y al inicio utilizo un pincel muchísimo más fino. Esto es muy importante. Por último, vamos a verificar que cada una de las cejas quedó igual. O sea, acuérdense que las cejas son hermanas, no son mellizas ni gemelas idénticas. Por lo tanto, es normal que cada una quede con pequeñas diferencias, pero trataremos de que queden lo más parecidas posibles. Y si es necesario volver a retocar la anterior, pues retocaremos la anterior. Este sería el resultado de las cejas, y ahora voy a aplicarme la base y el resto del maquillaje. Espero que este video te haya sido de mucha utilidad. Si fue así, por favor no se te olvide regalarme un like, también de dejarme abajo un comentario con muchísimo cariño
Pásate por todas mis redes sociales y sígueme por cada una de ellas para estar más en contacto. Visítame más seguido por mi canal. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo video.